Bueno, pero aprovechando el tema que han hecho sobre lo que es bájale volumen, ¿no? Bueno, decía que aprovechando la clase que les había desarrollado sobre lo que es el recuerdo de anatomía y histología, vamos a hablar sobre los problemas renales propiamente dicho. Quedaba pendiente una pregunta del grupo que en la mañana estábamos conversando, ¿no? En la mañana estábamos hablando sobre lo que es el metabolismo de agua. Y es que para poder entender el tema de las enfermedades renales, pues conocer la normalidad en lo que es tanto la histología como la función, pues resulta ser importante, ¿no? No podemos conocer lo anormal si primero no conocíamos lo que es lo normal. Y bueno, quedaba pendiente, les decía, una pregunta en relación a lo que es el metabolismo de agua. Es que a nivel de la nefrona, ¿qué parte de la nefrona participaba activamente en la regulación del agua? ¿Qué parte de la nefrona ayuda a regular el agua? El colector, ¿qué pasa con el colector? ¿Cómo? ¿Qué otra parte? La asa ascendente. ¿Qué hace la asa ascendente? La descendente. ¿No? Absorbe el agua. Así es. ¿Qué otra porción más? El proximal también. Creo que todas las porciones, con excepción de la ascendente de género. ¿La ascendente de género le transporta agua? No. Aunque no transporta agua, pero indirectamente participaría en la regulación de agua. Pero dentro de lo que es problemas, para la respuesta de la mañana del grupo que estábamos, que hablábamos sobre la parte del metabolismo de la célula, la parte de la nefrona que participa en una regulación de agua y que va a tener una traducción clínica es la hormona antidiurética. Si tengo un exceso de hormona antidiurética, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a retener. Y entonces, si va a retener agua, la pregunta es, cuando tengo exceso de hormona antidiurética, le llamo necesidad. Cuando tengo exceso, o en todo caso la pregunta, cuando tengo exceso de hormona antidiurética, le denominamos secreción inadecuada de hormona antidiurética. La contraparte es la diabetes insípida. Cuando tengo una secreción inadecuada de hormona antidiurética, voy a cursar con hiponatremia, con normonatremia, con hiponatremia. Hipernatremia. Entonces, para la pregunta de la mañana que les dije, voy a preguntarles en la tarde, pero como no da tiempo, si está acá en mi grupo, le digo que la secreción inapropiada de hormona antidiurética cursa con hiponatremia, con todos los problemas de la baja del sodio en la orina. Bien, el tema de glomerulopatías. Las enfermedades renales se las denomina de alguna manera de diversas formas. Una de la denominación es la glomerulopatía. El problema, a pesar de que lo pongo ahí, pero el problema del término glomerulopatía me está diciendo que el problema estaría a nivel del glomérulo, porque la terminación patía significa enfermedad. Entonces, si yo digo glomerulopatía, estoy dando a entender que la parte de la nefrona que está enferma es el glomérulo. Y cuando hay problemas renales, no solamente el glomérulo se daña, sino que se daña toda la estructura renal.
algunas partes de las nefronas se dañarán, o algunas partes, digamos, del riñón se dañarán más que otras, pero finalmente todo está involucrado. Sin embargo, por la fuerza de la costumbre, cuando uno dice glomerulopatía, de alguna manera uno lo entiende que está hablando de alguna enfermedad renal. Y cuando yo digo primario, estoy dando a entender que es una lesión que hasta el momento del conocimiento de la medicina y la nefrología no le he encontrado una causa a la cual le pueda echar la culpa. Entonces, de alguna manera, el hablar de primario es decir, mira, no lo sé. Y si no lo sé, para que la gente no sabe que yo no sé, digo primario. La glomerulopatía primaria es aquel tipo de enfermedad en donde no hay una causa muy determinada, pero que causa lesión aguda. Y que supongo que es una enfermedad que empieza por algún problema en el riñón principalmente, aunque después tenga una repercusión sistémica. ¿De acuerdo? Y entonces, en el caso de las glomerulopatías primarias, pues a recordar que cuando yo digo glomerulopatía estoy haciendo alusión a que hay un problema inflamatorio que compromete toda la estructura de la linfa. Pues el segundo concepto cuando hablamos de glomerulopatía es que, aparte de que compromete a todo el riñón y toda la nefrona está comprometida, es que se trata de un problema inflamatorio. Por lo tanto, toda la teoría que conocen sobre lo que es inflamación pues se da en este tipo de enfermedad. El otro concepto en relación a las enfermedades, a las glomerulopatías en general, es que a pesar de que dice que tiene una etiología un poco incongruente con lo que he dicho primero, ¿no? Primero me dije no conozco bien la causa, por lo tanto le llamo primario, pero tiene que tener una causa, ¿no? Y por eso las denominan de alguna manera en especial, que ahora la vamos a ver. Entonces, a pesar de que las glomerulopatías tienen un origen individual determinado, por eso le da un tipo de lesión que ahora es el tema de estos 2 días. Sin embargo, en la evolución de las enfermedades renales, todas terminan en una vía común, que es la esclerosis. Al momento actual no se ha encontrado una manera de decir voy a curar una glomerulopatía. Lo que tratamos de hacer es o esperar que la naturaleza por sí misma se reacomode, hablando de una recuperación espontánea que lo hay, y lo que sí podemos y debemos hacer es tratar de controlar la evolución de la enfermedad para que no llegue tan rápido a una etapa final. Y la etapa final, como cualquier problema inflamatorio, termina en la esclerosis. Entonces, el otro concepto que debemos recordar en ello, o el concepto que debemos recordar en ello, es que el problema de las enfermedades renales, por más que le llamen glomerulopatía, pues compromete todo el riñón. El segundo gran concepto es que la fisiopatología de las glomerulopatías está dado por el proceso de inflamación. Entendiendo inflamación, entiendo lo que es glomerulopatía. Y el otro es que al momento actual no tenemos una cura para ellos y que todos van en la vía de la cronicidad, terminan en fibrosis, lo que denominamos nefroesclerosis. Bien, en el caso de las enfermedades en general en medicina, pues uno tiene un esquema de desarrollarlo académicamente, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, tengo una enfermedad determinada, pues tengo que encontrar una etiología, veo su fisiopatología, cómo es la presentación clínica, cómo evoluciona y cómo es el tratamiento, ¿no? En todo. Pero en lo que es glomerulopatías primarias, que es un problema inflamatorio del riñón, quizás los 2 primeros no están muy definidos y se van a entremezclar.
y la evolución, etiología, fisiopatología y evolución de la enfermedad van a estar muy entremezclados entre sí, en donde los mismos procesos, los mismos mecanismos van a estar involucrados tanto en el origen como en la explicación de la enfermedad como la evolución de la misma. Y el tema lo quiero explicar. ¿Y por qué digo eso? Porque en lo que es la etiología, la fisiopatología, la evolución y el hablar de las glomerulopatías, vuelvo a recordar que es un problema inflamatorio, pues todos los sistemas que ustedes conocen en inflamación están involucrados en explicar la etiología, la fisiopatología y la evolución de las enfermedades renales. Y entonces, ¿qué sistemas están involucrados? Pues uno es la inmunidad natural. Entonces, todo el mundo, la inmunidad natural, tenemos que saberlo para explicar las enfermedades renales. Entonces, díganme un elemento ¿qué significa inmunidad natural? ¿Qué es inmunidad natural? ¿Alguna respuesta? Para nadie. ¿Qué es inmunidad natural? La inmunidad natural es los mecanismos de defensa por los cuales nacemos. Naturalmente nacemos con algún grado de protección. Es lo básico que tenemos. Si no tendríamos inmunidad natural, o sea, no tendríamos mecanismo de defensa, seguramente que a las horas de estar expuestos al medio, al mundo, pues seguramente que estaríamos con graves problemas en los pocos días que estaríamos viviendo. Entonces, la inmunidad natural es todos los mecanismos de defensa por los cuales nace toda persona. Dígame un elemento de la inmunidad natural. El complemento. Sí, pero claro, la inflamación es ya el proceso de ¿qué elemento? Pero no es parte de la inmunidad. El complemento. El complemento. El complemento. Los leucocitos. Leucocitos, uno nace con leucocitos que tiene que ver con el mecanismo de la defensa, ¿no? De alguna manera. Nadie nace sin leucocitos, sino el otro sistema, obviamente, es lo que va adquiriendo en el camino, ¿no? La inmunidad adquirida, que ya cuando estamos en contacto con el mundo externo y la persona obviamente sabe defenderse, por un lado sabe reconocer lo que es propio, y al saber reconocer lo que es propio, todos los elementos de la defensa saben cuándo no es propio y lo van a atacar. Y entonces en inmunidad adquirida hay otros elementos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Linfocitos. Los linfocitos, tanto los linfocitos T como los B, por ejemplo, célula presentadora de antígenos, y todo lo que está alrededor de ellos, ¿no es cierto? Que los linfocitos T1 son los que atacan directamente, que les denominamos los linfocitos, los citotóxicos, ¿no? Y que tienen su marcador, ¿no? ¿Cómo es la nomenclatura de un citotóxico? CD8, ¿no es cierto? El otro tipo de linfocito T es el que no actúa directamente, porque el citotóxico es el que va y destruye. El otro tipo que no va y destruye, sino que lo empuja al CD8. El cooperador. Los CD4. Los ayudadores o helper, o los CD4. Y esos, ¿cómo es que participan elaborando las citoquinas? Y entonces hay citoquinas que estimulan la inflamación y hay citoquinas que frenan la inflamación para mantener el equilibrio. Es decir, por un lado, cuando hay un problema inflamatorio, pues producen elementos que van hacia la defensa, pero a la vez están produciendo elementos que van a ir controlando para que la inflamación también no se vaya hacia el otro extremo. Entonces, cuando yo hablo de una glomerulopatía en donde hay mecanismos de inflamación presentes y está metido el sistema inmunológico, y yo les digo, es algo que no se puede curar, estoy diciendo que hay algún elemento que perturba mi mecanismo, perturba a mi sistema de defensa, lo altera, lo engaña, y el sistema de defensa cree que hay algo extraño, que el riñón resulta ser extraño, y lo inflama, lo va a agredir.
Probablemente hay un antígeno, de hecho hay un antígeno que desencadena, un elemento extraño que lo desencadena y que viene el proceso de inflamación, y el proceso de inflamación no tiene un fin, no tiene, digamos, no es que tiene un objetivo, sí, pero no finaliza. Cuando una inflamación no se controla, la inflamación aguda pasa a la inflamación crónica, y entonces es lo que pasa con la glomerulopatía. Es una alteración también inmunológica, fundamentalmente inmunológica, en donde el problema inflamatorio no se controla, y por otro lado el sistema inmunológico, en lugar de proteger al riñón, lo va a agredir. Pero ¿quién es el que altera el sistema inmunológico? Ahí viene el problema, ¿no? De buscar cuál es la etiología. En algún tipo hay algo que está más o menos claro, en otros no. Lo real es que existe una alteración y el sistema inmunológico se pone en actividad. El otro gran sistema que participa en este mecanismo de daño es el sistema renina-angiotensina y factor de aldosterona, el RAS, y que es importante para los fines de tratamiento. El otro elemento que participa es, de alguna manera, la contraparte, ¿no? Porque la angiotensina el RAS termina en aldosterona, ¿es cierto? La aldosterona, saben, hoy día seguro lo han revisado, que participa. Y la angiotensina 2, que está en el intermedio, tiene una acción de vasoconstricción. ¿Qué otra cosa más tiene la angiotensina 2? Aparte de producir vasoconstricción. ¿Ah? Aldosterona, claro. Bueno, ¿qué otra más tiene? Entonces, ¿algo más saben? ¿Algo más les han dicho? Bueno, como diría con todo respeto, eso era un conocimiento del siglo pasado. Es decir, que la angiotensina 2 solamente era vasoconstrictora desde el siglo pasado. Entonces, hacia los fines del siglo pasado, y ya, obviamente ahora, la angiotensina 2 tiene acciones proinflamatorias. Es un agente estimulante de inflamación. Es un agente estimulante de proliferación celular. Es un agente promotor de incremento de matriz extracelular en forma desenfrenada, no controlada. Y además tiene una acción indirecta o directa, que eso está muy definido, en promover daño renal que se manifieste con proteínas. Entonces, angiotensina 2 no es solamente vasoconstrictora, sino es una molécula que participa activamente en un problema de inflamación, en todos los niveles, en todos los tipos. Y la pregunta es, ¿angiotensina 2 será siempre negativa en este camino? ¿O depende de? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Depende de, pues, la angiotensina 2 de alguna manera no es el problema mayor, o sea, no es la responsable, no es la mala de la película. ¿Quién es la mala o el malo de la película? ¿Ah? El receptor, ¿o no? ¿Cuántos receptores tiene angiotensina 2? ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿AT1? Y AT2. Y AT2. Entonces, ¿a través de qué receptores que causa vasoconstricción? 2. ¿Ah? 1. A ver, los que dicen uno, levanten la mano, los que dicen uno. Más arriba, pero. Uno de uno. Los que dicen 2, los demás no saben. No opinan. Bueno, de alguna manera los AT2 dicen que han salido mayoritarios 4 contra 1. En este caso el 1 gana, porque el receptor AT1 es el que causa problemas. Entonces, cuando la angiotensina 2 actúa a nivel del receptor AT1, produce todo lo que les he dicho. Y cuando actúa a través del receptor AT2, produce lo contrario. El receptor AT2 es el que media vasodilatación y antiinflamación y antiproliferación, antiproteinuria, antimatriz mesangial. Entonces, el problema del sistema RAS, por eso es importante. Óxido nítrico como contraparte, no como problema inflamatorio directamente, sino como un regulador de endotelio,
lo que es circulación, porque ¿cuál es la acción más importante del dióxido nítrico? Vasodilatación. Las endotelinas, que también juegan un papel importante en la regulación vascular. Los radicales libres de oxígeno, que están muy unidos al gas. Los radicales libres de oxígeno, cuando están en exceso, ¿cómo se denomina? Estrés oxidativo. Y entonces, ¿por qué le llaman radicales libres de oxígeno? No es porque estén libres de oxígeno, sino que el oxígeno lo dejan libre. Tienen exceso de oxígeno, son moléculas que tienen exceso de oxígeno, pero el oxígeno está muy libre y por lo tanto tiene una acción oxidante, ¿no? Y por eso se llama estrés oxidativo. Tiene una acción oxidante y toda célula que está sometida a una oxidación se muere. Y entonces la teoría del envejecimiento, por ejemplo, en algún momento se dijo que el envejecimiento está muy relacionado con estrés oxidativo. Y por eso comenzaron a consumirse la vitamina E, que la vitamina A como antioxidantes. Entonces el gran mercado de los antioxidantes pasa por ellos, ¿no? Porque es cierto, cuando hay aumento de radicales de oxígeno que están en exceso, van a causar daño celular, muerte celular, y una de las consecuencias es obviamente envejecimiento, otros arteriosclerosis. Y a nivel de tejido va a producir muerte celular, ¿no? Y se muere el tejido reemplazado por tejido de fibrosis, ¿no? Entonces también está participando en lo que es la etiología, la fisiopatología de la evolución. O sea, te digo etiología porque algo puede estar alterando cualquiera de estos mecanismos, o puede estar alterado, y es causa, explica la lesión, obviamente, de todo el problema inflamatorio, y participa en la evolución de la cronicidad. Bien, hasta ahí ya es una gran tarea para todos, ¿no? Y para ustedes también. Por lo tanto, si en el examen, que es el tema principal, pues en el examen viene una pregunta sobre inmunidad adquirida en relación a glomerulopatías primarias, pues no digan que no les dije, ¿no? Porque eso se supone que ya lo conocían ampliamente. Lo que sí es sumamente fácil es la forma de presentación clínica de las glomerulopatías primarias. Hablemos de primarias. Las enfermedades que empiezan en el riñón, con todas las características de inflamación que habíamos señalado. Y la forma como se puede presentar, pues son de los síndromes que ustedes conocen, ¿no? Se puede presentar como un síndrome nefrótico, como un síndrome nefrítico o en una forma mixta. Las otras presentaciones que señalo allí, hematuria, proteinuria, insuficiencia renal, también pueden ser maneras de presentarse clínicamente una glomerulopatía. El problema está solamente que una hematuria puede ser el inicio de una glomerulopatía y luego se agrega otros componentes. Puede haber de inicio una proteinuria y en el camino se agregan otros componentes, ¿no? Y lo puse insuficiencia renal no porque una glomerulopatía se va a presentar de esa manera. En el camino, de todas maneras, va a tener algo de nefrótico, algo de nefrítico, o va a tener ambos, o va a tener proteinuria, hematuria, y va a terminar en insuficiencia renal. Lo que quería poner como insuficiencia renal es que muchas veces las glomerulopatías no dan ninguna presentación clínica que sea muy manifiesta, muy detectable. Puede evolucionar muy sórdidamente, muy calladamente, y la persona se da cuenta de la enfermedad cuando ya hay etapas avanzadas de la enfermedad. Cuando ya está muy cerca a la parte final, con síntomas ya de enfermedad renal crónica avanzada, es que se puede uno encontrar que ha tenido una lesión. Entonces no siempre hay síntomas que lo puedan unir. Entonces, cuando tú te acercas a una persona que sospechas que tiene alguna enfermedad renal, pues mentalmente tienes que ir construyendo qué tipo de síntomas, qué tipo de signos tiene, pensando en ubicarlos como
determinar, ¿tiene un síndrome nefrótico, tiene un síndrome nefrítico, o tiene algún componente de nefrótico o un componente de nefrítico, y qué grado de función renal tendrá, para poder construir tu historia. Y entonces en síndrome nefrótico las presentaciones pues son las que ustedes conocen, ¿no? Como aparece ahí, son las 4 primeras sobre todo. La última puede darse, pero no siempre, pero está presente. Vale decir que si yo tengo los 4 primeros y no el quinto, sí digo que es un síndrome nefrótico. Si tengo solo 3 de las 5, no digo que tiene un síndrome nefrótico. Vale decir, si yo tengo proteinuria, hipoanemia, hiperlipidemia y no veo edema, teóricamente no lo puedo catalogar como síndrome nefrótico. Diré que tiene características, componentes de síndrome nefrótico, pero no síndrome nefrótico. Esto por razones, podemos entender razones académicas, ¿no? Que así se ha quedado durante mucho tiempo, que para yo catalogar como nefrótico tengo que demostrar que existen esos 4 componentes, si no, no tiene un síndrome nefrótico completo. Bien, en cuanto a lo que es proteinuria, vamos a desarrollar rápidamente. En lo que es proteinuria hay un rango, ¿verdad? ¿Cuánto es la proteinuria mínima para decirlo nefrótica? 3,5 gramos en 24 horas. 3,5 gramos en 24 horas. Y en cuanto a albúmina, ¿cuál es el valor normal de albúmina o lo mínimo de albúmina circulante? Para decirlo. 3,5, digamos 3,5. Pongámonos, si tampoco ahí los valores obviamente no dependen, no es una cosa que es absoluta, no depende del laboratorio. Si el laboratorio de referencia, su tecnología me dice que es 3,2, 3,2, entonces me dice 3,5, 3,5. Pero cuando hay síndrome nefrótico, generalmente va a estar por debajo de 3. Generalmente la va a encontrar por debajo de 3. La pregunta en relación a hipoalbuminemia es: ¿la hipoalbuminemia será consecuencia de qué será la hipoalbuminemia? ¿Por qué se presentará hipoalbuminemia? Por la pérdida proteica. Uno, por la pérdida proteica, ¿sí? ¿Alguna otra razón también? ¿Cómo? Claro, puede ser por reducción de líquido, por dilución, ¿verdad? Mira, si yo tengo una pérdida de proteína de 4 gramos, la carne, cualquier carne, digamos carne de pollo, más o menos cuál es el porcentaje de proteína que tiene la carne de cualquier carne, ¿no saben? No. No menos de 20%, te digo, no menos de 20%. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una pérdida de 4 gramos diarios, de 24 horas, ¿cuánto de carne le tendré que dar adicionalmente para compensar esos 4 gramos? Si yo te digo que el 20% de una carne de pollo, de res, tiene proteína, ¿cuánto? O sea, en 100 gramos tengo 20 gramos, en 50 gramos de pollo tendré 50 gramos, ¿no? Es un cuarto. Entonces, ¿cuánto le tendría que dar? Más o menos unos 20 gramos. 20 gramos más o menos. Entonces, 20 gramos se la comen. Y no sucede eso. Yo le doy 20 gramos de pollo, le doy 50 gramos más de pollo y la albuminemia sigue siendo baja. Entonces, el tema, en parte puede ser por la cuestión, es cierto, dilucional, ¿no? Se diluye el plasma por edema y puede dar un falso valor de disminución. Pero la hipoalbuminemia no se debe a la pérdida de proteínas por el riñón, porque si no sería sumamente fácil compensar. El problema es que, recuerden que lo que es una glomerulopatía y consecuentemente el síndrome nefrótico es un proceso inflamatorio. Hay un problema de inflamación. Y cuando hay un problema de inflamación y dura tiempo, porque son cuestión de meses y años, cuando hay inflamación de larga data,
hay un aumento del consumo de proteína, hay un estado de hipercatabolismo. Entonces, la hipoalbuminemia se debe al estado de inflamación que significa estar con glomerulopatías con síndrome nefrótico y consecuentemente aumenta el catabolismo proteico. Y el hígado, que es donde se sintetiza, está preocupado más en producir elementos de inflamación, moléculas de inflamación y de antiinflamación, y se paraliza la producción de albúmina. Entonces, por un lado hay aumento del catabolismo y hay una disminución de la producción del anabolismo, de la producción de albúmina por el hígado, y entonces se condiciona la hipoalbuminemia. Y el otro es el tema de la hiperlipidemia, que está ligado al anterior, ¿no? Y es un tema de trastorno metabólico del hígado, ¿no? Porque ahí es donde se procesa la elaboración del líquido. Entonces, también la hiperlipidemia de alguna manera es expresión del problema inflamatorio. Y habrá hiperlipidemia en tanto haya inflamación, ¿no? En tanto haya un síndrome nefrótico no resuelto y hay una glomerulopatía no resuelta, va a haber incremento de los niveles de líquidos circulantes, porque hay una mayor solución de un trastorno en el metabolismo enterohepático, ¿no? de estos nutrientes. Y ahí pues tienen todas las fracciones. Solamente pongámonos de acuerdo cuánto de colesterol es lo máximo normal. ¿Hasta cuánto? Todavía sigue siendo 200, ¿no? ¿En qué unidades? ¿Perdón? Gramos por decilitro. Miligramos. 200 miligramos por decilitro es el valor máximo referencial, creo que todavía para todo el mundo. ¿Y en triglicéridos cuánto es lo normal? Ahí viene el problema. Porque sí, es cierto, una referencia dice 160, 150, 130 y luego 100. En general, el 130 en condiciones de salud es lo máximo recomendable. Pero si tú tienes un problema de riesgo, lo recomendable es 100 o menos. Si hay un síndrome nefrótico, que hay un problema inflamatorio y hay un riesgo ahí, el valor que deberías alcanzar es 100. Por lo tanto, si yo valoro a una persona con una glomerulopatía, encuentro hiperlipidemia y tiene 150, ya le diré que tiene triglicéridos altos, porque ya es un factor de riesgo para ese caso. ¿De acuerdo? Y en el caso del edema, obviamente está relacionado con lo anterior también. El edema, básicamente por el tema de la hipoalbuminemia, y todos los mecanismos de presión oncótica y la presión hidrostática que está pasando. La hiperlipiduria se refiere a que hay una pérdida de grasa por orina, pero eso no es un componente, le decía, que siempre lo vamos a encontrar, pero los 4 primeros sí tienen que estar para considerar lo que existe o no. Y algo que no existe ahí tampoco es alguna referencia con presión arterial, pero que sí es un dato que me permite valorar y para saber qué conducta tengo. En estos casos de síndrome nefrótico, el intravascular, ¿cómo estará? ¿Aumentado, normal, disminuido, con tendencia a estar alto, con tendencia a estar normal, con tendencia a estar bajo? ¿Cómo cree que ha pasado? Hay una tendencia a la hipovolemia, ¿cierto? A haber una contracción del intravascular. Y si eso es así, la presión arterial, ¿cómo va a estar? ¿Cómo generalmente la podemos encontrar? ¿Normal, ahorita baja? ¿Normal o baja? Generalmente el síndrome nefrótico se comporta como, digamos, se acompaña de presión arterial o normal o baja. Generalmente, aunque puede existir por alguna otra razón, hipertensión, pero va con hipotensión arterial o normotensión. Y el otro componente es el síndrome nefrítico. El otro tipo de síndrome es síndrome nefrítico con 2 manifestaciones, hematuria e hipertensión arterial. El caso de la hematuria, ¿alguna característica debe tener esta hematuria? ¿O cualquier tipo de hematuria es parte del síndrome nefrítico?
es hematuria microscópica, porque ahí tenemos hematuria que la visualizamos, que llamamos macroscópica, o que no la visualizamos, que se llama microscópica. Entonces, para hacer síndrome nefrítico, el primer requisito es que tiene que ser una hematuria microscópica. Si yo la veo, no le digo que es componente de síndrome nefrítico. Tiene que ser una hematuria microscópica que solamente me voy a hallar cuando mando a hacer un examen de orina. Y la segunda característica que tiene que tener esta hematuria, aparte de la microscópica, es que yo tengo que demostrar que ese glóbulo rojo que está en la orina viene de la nefrona, viene del glomérulo, porque si está sangrando mi vía urinaria, si me sangra la pelvis renal, el uretra, la vejiga, la uretra, la próstata, me puede dar mi microscópico, no puedo decir que eso es componente nefrítico. Yo tengo que demostrar que no viene de vía urinaria, sino de la nefrona y del glomérulo propiamente. Y entonces hay un examen que se hace con el microscopio de luz o de fase que le llaman, que no se hace, mejor dicho, con el microscopio común y corriente, sino con un microscopio de fase de luz, en donde lo que se busca es determinar alteraciones en la forma del glóbulo rojo, alteraciones en la forma del glóbulo rojo, y se busca número de glóbulos rojos muertos. ¿El glóbulo rojo normalmente tiene una forma totalmente esférica o no? No, ¿no es cierto? Es bicóncava, tiene una forma determinada, bicóncava, no es esfera, pero tiene su forma de ser. Entonces, cuando se hace un examen de glóbulo rojo, yo le pido que me haga un examen de glóbulo rojo, no lo va a hacer con el microscopio común y corriente, sino lo pone en un microscopio especial, para ver si hay alteración en la forma. Y entonces el laboratorio, la persona el patólogo que estudia esta morfología, me tiene que decir de todos los glóbulos rojos que encuentra, qué porcentaje tiene anormalidad en la forma de ese glóbulo rojo. A esa alteración de la forma le denomino dismorfismo. Dismorfismo. No tengo para decir, pero me entiendo. Dismorfismo. Entonces, la otra característica, la hematuria que tiene que ser es microscópica y con un alto porcentaje de dismorfismo. No le voy a decir que tenga 5 o 10%, tiene que haber mucho más cantidad. O sea, si le digo tiene 50% de glóbulos rojos dismórficos, ese glóbulo rojo me viene de la nefrona del glomérulo y es parte constituyente del síndrome nefrítico. Y la otra cosa que me va a buscar es la muerte de ese glóbulo rojo, la destrucción del glóbulo rojo. Si entre los glóbulos rojos alterados y los muertos tiene un porcentaje muy alto, más del 50%, diré que es una hematuria de tipo nefrítico, Y el otro componente, obviamente, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial que depende de la edad, pero en general, pues el 120/80 viene a ser la presión referencial, ¿no? La presión referencial. ¿Nos están votando? La presión referencial. Y entonces, esa es la manera de presentarse clínicamente las enfermedades renales, las glomerulopatías. Y entonces, ¿cuáles son las glomerulopatías primarias? Pues las presentan, ¿no? Están, sobre todo las 4 primeras, son las más frecuentes y las más relevantes. Las segundas no son no que sean relevantes, sino las más frecuentes. Las 2 últimas son glomerulopatías no muy frecuentes y la última en particular es totalmente infrecuente para nuestro medio, pero está ahí. Entonces las glomerulopatías primarias se llaman cambios mínimos, membranosa, esclerosante focal y secundaria, membrano proliferativa, como las glomerulopatías primarias más frecuentes e importantes de nuestro medio. Y las 2 últimas, la rápidamente progresiva y la glomerulopatía a inmunoglobulina, son las menos frecuentes y sobre todo la última.
Y entonces, ¿para qué me sirvió el decir la forma de presentación clínica? Porque estas glomerulopatías se van a ubicar y se van a presentar de una u otra manera. Y entonces, ¿cuáles son las nefropatías que se presentan como síndrome nefrótico? Pues son la de cambios mínimos y la glomerulopatía membranosa. ¿Cuáles son las que se van a presentar como síndrome nefrítico? Esencialmente, la rápidamente progresiva. Lo segundo que pongo ahí, presencia de crecientes, no es que sea una glomerulopatía. La glomerulopatía es la rápidamente progresiva, sino que le estoy poniendo la presencia de crecientes epiteliales como el dato histológico distintivo de esta lesión. Y como no le voy a hablar posteriormente del tema, solamente les digo, la denominación de rápidamente progresiva se denomina así por dos razones. Uno, porque es un problema inflamatorio, como toda glomerulopatía, es súper agudo, donde todos los componentes de la inmunidad están presentes, todos los componentes inflamatorios agudos están presentes tan enérgicamente que rápidamente destruyen el tejido renal normal y por lo tanto rápidamente entran en insuficiencia renal. Eso puede tomar días, no estoy hablando de tomar meses, toma días. En cuestión de días el riñón se destruye y si hoy día estoy bien, en una semana ya estoy bien, diálisis si es que no me muero. Porque es una reacción, digamos, inflamatoria súper aguda, que hay este tipo de denominación o de elemento histológico. Y en las glomerulopatías mixtas, ¿no? Las mixtas, que quiere decir que se presentan con los dos síndromes a la vez, nefróticas y nefríticas, y las dos neuropatías mixtas, pues es la esclerosante focal y segmentaria y la membrano proliferativa. La hematúrica, y en este caso no es una hematuria, por eso no lo pongo dentro del componente del síndrome nefrítico, sino como una hematuria macroscópica y que no es frecuente en nuestro medio, es una nefropatía inmunoglobulina, en donde la causa sí se conoce, hay una inmunoglobulina, un depósito anormal de inmunoglobulina, y eso que causa una lesión en el glomérulo que se manifiesta como hematuria macroscópica, pero no es de tipo microscópica y no es tampoco un síndrome nefrítico y no es una glomerulopatía frecuente en nuestro medio, pero lo que hablando de glomerulopatías, pues se la señalo como una posibilidad de una hematuria de tipo microscópico. Es lo que hablamos ahí. En otra característica de las glomerulopatías primarias, o sea, es la ubicación como nefrótica o como nefrítica, es que tienen algún componente o alguna predilección por alguna edad, algunas más y otras menos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las glomerulopatías que cursan con síndrome nefrótico, ¿cuáles éramos? Dijimos, la cambio mínimos y la membranosa, ¿verdad? Y entonces, acá me he presentado la distribución, ¿no? Está la edad que va en ascenso y el ancho de la franja te dice cuándo hay mayor proporción. Si yo voy a la membranosa como una glomerulopatía de síndrome nefrótico, ¿hacia dónde está más incrementada la franja? Hacia la edad temprana, hacia la edad adulta. La edad adulta, ¿no es cierto? Entonces, si yo los tiro más hacia acá, probablemente va a bajar, ¿no? Y eso es así. Entonces, la glomerulopatía membranosa cursa con síndrome nefrótico, pero es más preferente en la edad adulta. No es exclusiva, pero sí es más preferente de la edad adulta. Y la otra glomerulopatía que cursa con síndrome nefrótico es la de cambios mínimos, ¿no? De cambios mínimos. Entonces, si vemos en la de cambios mínimos, ¿hacia dónde se está ensanchando la franja? ¿Hacia la edad temprana o hacia la edad adulta? Hacia la edad temprana, ¿no es cierto? Y entonces, esta enfermedad de cambios mínimos, que cursa con síndrome nefrótico, es más frecuente en niños.
De tal manera que si yo le dijera que tengo una persona que tiene 40 años, que cursa con un síndrome nefrótico completo y total, les digo, ¿cuál es tu primera posibilidad diagnóstica? ¿Cuál va a ser? Membranosa, ¿cierto? Y si yo digo, tengo un niño de 8 años con síndrome nefrótico puro, ¿cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Entonces ya saben nefrología. En las otras dos, en las otras neuropatías no es tan fácil el tema, ¿no? Porque las que van con síndrome mixto, como es la focalis segmentaria o la membrana proliferativa, las cosas no caminan tan fácilmente. Si bien es cierto, y eso es verdad, de que la focalis segmentaria también es una lesión que va a hacer la niñez, en los últimos tiempos también está incrementando en la edad adulta. Y no me permite diferenciar mucho de la membrana proliferativa, que es cierto, se está más o menos a lo largo de toda la vida es igual, en los últimos tiempos un poco más en la edad temprana, pero no hay una, como digamos, una diferencia importante entre las dos glomerulopatías como para decir una es más que la otra. Lo que sí me ayuda es la estadística, ¿no? Entonces la estadística me dice que entre la membrana proliferativa y la focalis segmentaria, la más frecuente de presentación en nuestro medio, en la parte del mundo, es la esclerosante focalis segmentaria. Por lo tanto, si yo tengo una persona, cualquiera sea la edad, que cursa con síndrome nefrótico y nefrítico, por estadística nada más, por estudio de incidencia y prevalencia que hace la estadística, diré que mi primera posibilidad es una esclerosante focalis segmentaria y en segundo lugar una membrana proliferativa, salvo que se acompañe de otros componentes que lo desarrollaremos en el día de mañana. Creo que hasta a veces se despertó la gente, ¿no? Entonces ya vamos a poner a mitad de presentación para que vamos a poner una chica y un chico, vamos a poner mañana. ¿Cómo mañana la gente? Bueno, mañana, ¿a qué hora es la mañana? 2:40.